Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña Ian Proud, un diplomático británico que trabajó en la Embajada Británica en Moscú desde 2014 hasta 2019. Después de todos estos años de guerra y también de los últimos 3 años de boicots diplomáticos totales sin negociaciones, ahora parece que existe la posibilidad real de entablar negociaciones. O quizás estamos siendo un poco demasiado optimistas. Parece que hay algo de teatro político y maniobras publicitarias en juego. Así que bienvenido de nuevo al programa. Quería preguntarte primero, ¿qué interpretación haces de los acontecimientos recientes? Es decir, la coalición de los dispuestos, los europeos, pusieron un ultimátum para que Rusia aceptara un alto el fuego, que previsiblemente fue rechazado de inmediato. ¿Cuál es la principal dificultad? ¿Por qué los europeos presionan por un alto el fuego antes de que se discute un acuerdo político, mientras que los rusos exigen un acuerdo político antes de un alto el fuego? Sí, lo que quiero decir es que me parece que los europeos, ya sabes, trabajando en comité, no tienen realmente idea de cómo manejar a Rusia. Han presentado un ultimátum, pero si alguien supiera algo sobre Rusia, sabría que el presidente Putin nunca aceptaría eso. Han propuesto imponer sanciones masivas, aunque no está realmente claro, después de que ya se han impuesto 20.000 sanciones, ¿qué más pueden hacer? Quieren un alto el fuego ahora. Bueno, por supuesto, todos queremos un alto el fuego. Pero es necesario que haya conversaciones sobre las preocupaciones de fondo que tiene Rusia, no solo en los últimos 3 años, sino, francamente, en los últimos 18 años, remontándonos al discurso de la Conferencia de Seguridad de Múnich que pronunció el presidente Putin. Y creo que, en realidad, ha sido útil que Putin haya sugerido eso, en lugar de esas llamadas a ceses al fuego interminables y sin sentido con amenazas de sanciones, que realmente empiecen negociaciones por primera vez en 3 años. Así que, ya sabes, eso está ocurriendo en Estambul. Ha habido más giros y vueltas. Zelensky dice que se va a reunir personalmente con Putin, sin ninguna garantía de que el presidente Putin realmente se presente, lo que me parece un poco una artimaña para intentar crear las condiciones para que Putin no acuda, y que Zelensky diga que todo ha sido un fraude y que hay que cancelarlo todo y darnos más armas, ya sabes. Pero fundamentalmente, lo que necesitamos es pasar a la fase de negociación en este punto de la partida. Ucrania no está ganando. No puede imponer una derrota estratégica a Rusia. Empecemos a hablar y lleguemos a un acuerdo. Así que Ucrania está en una situación muy difícil ahora mismo. Vemos, a lo largo de toda la línea del frente, especialmente en la región de Pokrovsk, que ciudad tras ciudad está cayendo. Por eso los europeos están pidiendo un alto el fuego de 30 días sin condiciones. Luego los rusos responden diciendo, estamos dispuestos a iniciar conversaciones ahora en Estambul, pero queremos un acuerdo político antes de poner fin a los combates. Ahora bien, lo entiendo. Si yo estuviera asesorando a Moscú, vería que la única razón por la que los europeos y los ucranianos aceptarían concesiones tan duras sería por esta presión. Si detienes los combates, ¿por qué aceptarían ahora alguna de estas concesiones? Y luego tenemos a Zelensky diciendo que sí, que habrá conversaciones en Estambul, pero que serán Zelensky y Putin. Quiero decir, normalmente no son los presidentes quienes inician las negociaciones. No suelen ser los negociadores quienes concretan los detalles antes de elevarlo al siguiente nivel. Eso es exactamente correcto. Y por supuesto, estas conversaciones están previstas para el jueves. Ya es martes. No creo que haya tenido lugar ninguna conversación todavía. Siempre que un jefe de Estado se reúne con otro jefe de Estado, hay muchísimo trabajo de preparación antes de que la reunión ocurra. Cuando lo ves en la televisión, todo parece muy sencillo, pero en realidad, normalmente ha habido días, semanas y a veces meses de negociaciones preparatorias para llegar al punto en que los presidentes se encuentran.
La idea de que Putin y Zelensky se vayan a cruzar por casualidad en Estambul es un poco extraña. De hecho, se podría ver como algo positivo. Quiero decir, si realmente se encontraran y anunciaran el inicio de negociaciones, eso no tendría por qué ser necesariamente algo malo. Pero en realidad, aún así, las dos delegaciones necesitan hablar sobre eso y hacer lo que llamamos la coreografía previa. No va a suceder simplemente. Zelensky no va a presentarse en Estambul y decir, bueno, señor Putin, retiramos nuestra demanda de adhesión a la OTAN. Eso claramente no va a pasar. Así que estas cosas deben pensarse cuidadosamente. Empecemos las negociaciones el jueves en Estambul. Asista o no el presidente Putin, tengo entendido que el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov encabezará la delegación rusa. Si eso es cierto, entonces ya se trata de una delegación rusa de muy alto nivel. Simplemente pongamos en marcha estas conversaciones. Bueno, ¿cuál es la lógica de iniciar un alto el fuego antes siquiera de que comiencen las discusiones políticas? Si la lógica es que simplemente necesitamos detener los combates y no perder tiempo, tuvimos 3 años para levantar el teléfono y llamar a los rusos. Los europeos siguen sin levantar ese teléfono y llamar a Moscú. Entonces, ¿cuál es la lógica de querer un alto el fuego o exigir un alto el fuego incondicional sin siquiera abrir un diálogo con los oponentes? Bueno, no pueden existir el uno sin el otro. Un alto el fuego, solo por el hecho de tenerlo, no tiene sentido. Un alto el fuego mientras se celebran negociaciones, quizá ahí haya potencial, por supuesto. Pero tener un alto el fuego, solo por tenerlo, solo generará preocupaciones en el lado ruso de que Ucrania aprovechará ese respiro para rearmarse. El presidente Zelensky pidió 3 millones de proyectiles de artillería durante su visita a Praga la semana pasada. No hay señales en realidad por parte de Ucrania, al menos con el presidente Zelensky, de que quiera dejar de recibir grandes cantidades de munición occidental para continuar la lucha contra Rusia. Así que, en ese sentido, ¿para qué tener un alto el fuego vacío? Tengamos negociaciones serias. Quizá pueda haber un alto el fuego mientras se celebran las conversaciones. Eso podría ser una idea sensata, pero no se puede tener un alto el fuego sin negociaciones. Sí, porque escribiste un artículo sobre esto, que recomendaría a todos leer. Y aunque señalas que la nueva ministra de Asuntos Exteriores alemana acaba de repetir que el camino de Ucrania hacia la OTAN es irreversible, así que esto está más o menos descartado. Pero esto tiene que ser la base. Este es el aspecto principal de cualquier acuerdo de paz que Rusia aceptaría. Entonces, los alemanes están simplemente eliminando lo más importante para los rusos, para un alto el fuego, y al mismo tiempo, pidiendo un alto el fuego incondicional. Se están metiendo en un callejón sin salida. Porque ahora, o bien tienen que retractarse después de hacer grandes declaraciones, o no pueden avanzar, a menos que estén dispuestos al menos a abrir el debate sobre poner fin al expansionismo de la OTAN en las fronteras de Rusia. Sí, absolutamente. La mayoría de las declaraciones hechas por los líderes europeos en los últimos 3 años, e incluso antes, han sido completamente poco realistas. Y esta última declaración de la nueva ministra de Asuntos Exteriores alemana no es diferente. La adhesión a la OTAN es una línea roja absoluta para Rusia. Lo ha sido durante muchos años, remontándose hasta 2007, como ya comentamos antes. Y según tengo entendido, en el primer acuerdo de Estambul de marzo de 2022, la adhesión de Ucrania a la OTAN fue descartada como una opción para el futuro. Y creo que los ucranianos estaban dispuestos a firmar ese acuerdo. La idea de que la situación de Ucrania ha mejorado tanto desde marzo de 2022 como para que puedan volver a plantear la OTAN como una opción para Ucrania, cuando Ucrania está en una posición más débil que hace 3 años, es claramente completamente ridícula. Así que en realidad,
Debemos dejar de lado a estos comentaristas poco útiles en Occidente y centrarnos únicamente en que Ucrania y Rusia mantengan conversaciones bilaterales para resolver estas preocupaciones de fondo, una de las cuales son las aspiraciones de Ucrania de entrar en la OTAN, que son poco realistas y deberían descartarse. Bueno, mencionaste retomar las cosas donde se dejaron, porque esto es algo que los rusos han dicho, que ya tenemos un formato para las negociaciones desde principios 2022. Nos sentamos, tuvimos más o menos un acuerdo, que fue el Acuerdo de Estambul. Supongo que el núcleo del acuerdo era que los ucranianos debían restablecer su neutralidad, es decir, de nuevo, nada de la OTAN. Pero obviamente en ese acuerdo, los rusos se retiraban hasta donde estaban en 2022. Pero ahora, después de 3 años de guerra, quieren además estos 4 oblasts, a lo que se refieren como reconocer las realidades actuales. Pero, ¿en qué más están en cuanto a lo que dejaron pendiente? Porque Rusia ahora, obviamente, está en una posición mucho más fuerte que a principios de 2022. ¿O qué otros asuntos hay que resolver más allá de la neutralidad y la cuestión territorial? Porque los ucranianos, por supuesto, tienen preocupaciones y demandas muy legítimas propias. Sí, por supuesto. Y ha habido mucha discusión sobre el reconocimiento de facto de la línea de control, donde quiera que se establezca al final del conflicto. Ambas partes presentaron propuestas, la parte europea y la estadounidense, hace apenas un par de semanas. Quiero decir, ese es realmente el mayor problema, además de la adhesión a la OTAN. Eso es lo que ha cambiado desde marzo de 2022. Rusia ha tomado, controlado y de hecho reclamado 4 oblasts adicionales en Ucrania. Bueno, en realidad, de hecho, 2 oblasts en Ucrania, porque Rusia reconoció Donetsk y Lugansk prácticamente al inicio de la guerra, por supuesto. Pero los otros temas son en realidad bastante similares a los que había cuando comenzó la guerra. Está la cuestión de los niños ucranianos, lo que les ha sucedido. Existe el problema para los hablantes de ruso en Ucrania respecto al reconocimiento de las lenguas minoritarias. Esto también se aplica a los hablantes de húngaro en Ucrania. Además, hay cuestiones sobre cómo abordar las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por ambas partes durante el transcurso de la guerra. Sospecho que ese no será un asunto que se resuelva fácilmente ni a corto plazo. Quiero decir, hay toda una lista de cuestiones detalladas, pero realmente los 2 aspectos fundamentales son el tema de la neutralidad y posiblemente ahora el asunto más complicado, que acabará en algún tipo de aceptación de facto por ambas partes del estatus de los 4 oblasts. Aparte de eso, por supuesto, está Crimea, donde los estadounidenses han intentado forzar la cuestión, sugiriendo que podrían reconocer de facto Crimea como parte de Rusia. Pero los europeos, supongo que es una pregunta extraña, pero ¿realmente quieren la paz? Porque además de negarse a hacer cualquier concesión sobre la expansión de la OTAN, incluso argumentan que durante un alto el fuego fueron bastante abiertos al decir que esto es una oportunidad para rearmar a Ucrania. Y algunos incluso hablan, ya sabes, de una coalición de los dispuestos para poner tropas sobre el terreno. Pero todo esto se presenta como una ayuda a un alto el fuego. Seguramente, esto sabotearía la posibilidad de un alto el fuego. ¿No es así? ¿O cuáles son tus indicios? Porque parece que la guerra está perdida. Y bueno, es decir, la situación de Europa y Ucrania solo empeorará con el paso de los días. Entonces, ¿cuál es el juego aquí? Si solo están prolongando la guerra, ¿cuál es el objetivo? Bueno, un cínico podría sugerir que para la parte europea, esto retrasa y pospone todo el plan de adhesión de Ucrania a la UE, que será imposible mientras continúe la guerra. Por supuesto, la adhesión de Ucrania a la, aunque se acelere, provocaría debates internos significativos
y alteraciones dentro de los estados europeos, especialmente en Polonia, que es el mayor beneficiario neto de subvenciones europeas, y también en Francia. Así que un cínico podría ser Mainrez. En mi opinión, y creo que es un problema muy real, la cuestión a largo plazo de Ucrania y la UE es una tarea enormemente compleja, que podría tener consecuencias bastante significativas para la integridad de Europa como proyecto a largo plazo. Pero, en lo que respecta a la guerra en sí, creo que demasiada gente cae en el error de creer que los políticos europeos tienen algún plan estratégico claro o unos objetivos definidos para la guerra en Ucrania. No los tienen. Las támeres declaraciones prejuiciosas han a los juristas elegidos por comité. No hay planes claros. Todo lo que hacen y dicen los europeos está regido por su funcionamiento como un comité, llegando a posiciones de mínimo común denominador y siendo incapaces de apartarse de esas posturas con el tiempo. Así que esto no es más que una versión amplificada del consenso europeo sobre Ucrania que existe desde 2014, cuando comenzó la crisis ucraniana. La Unión Europea no dispone de los mecanismos democráticos ni de los recursos necesarios para cambiar de rumbo con facilidad, y ahora está teniendo dificultades ante un gran giro político que les ha sido impuesto por los estadounidenses, y no son capaces de afrontarlo. Esto está provocando fricciones internas dentro de los propios Estados miembros de la UE, especialmente en Alemania y Francia. Eso está provocando este tipo de reacciones instintivas, como el uso de la guerra judicial contra partidos políticos más pro-paz, por ejemplo, en Rumanía, Francia, Alemania y otros estados también. Quiero decir, el consenso europeo es incapaz, democráticamente, de cambiar, y al responder a fuerzas fuera de su control, está recurriendo a acciones cada vez más extrañas, lo que solo acelerará su posible desaparición. Por supuesto, espero que eso no ocurra, como pro-europeo, pero es un momento muy preocupante. De hecho, la mejor medicina que se puede tomar es acabar con la guerra, porque la guerra solo está acentuando y acelerando esas fuerzas políticas internas y esenciales. No, parece que ese es el caso. Sabes, hablaron durante mucho tiempo sobre los costes de salir de Afganistán, pero al final parecía mejor simplemente marcharse en lugar de prolongar el sufrimiento. Porque parece que no solo la OTAN, sino incluso la Unión Europea podría desmoronarse como resultado de nuestra derrota en esta guerra. Pero también parece que cuando los rusos oyen hablar de un alto el fuego sin un acuerdo político, les suena mucho a que ya han visto esta película antes. Es decir, cuando estabas en la embajada británica en Moscú, por esa época, el ejército ucraniano estaba siendo derrotado por el Donbass en Debaltsevo. Los europeos se apresuraron y dijeron, paremos los combates ahora mismo, y aquí tenéis un acuerdo político. Lo implementaremos más adelante, pero al menos hemos detenido los combates. Pero una vez que terminó la lucha, la presión para hacer estas concesiones desapareció. Y de repente, la gente empezó a hablar del espíritu del acuerdo, o de lo injusto que era. Mientras tanto, estaban cambiando la realidad sobre el terreno, introduciendo armas y reforzando el ejército ucraniano hasta cientos de miles. Incluso Merkel y Hollande lo admitieron, al igual que Poroshenko y Zelensky, no había intención de implementarlo. Entonces, ¿qué pueden hacer los europeos para asegurar a los rusos que esto no es un Minsk III, solo otra artimaña para simplemente prolongar la guerra? Bueno, creo que la diferencia ahora, en comparación con la situación en torno al acuerdo de Minsk II en febrero de 2015, es que en realidad ahora son los estadounidenses, no los europeos, quienes llevan la iniciativa, y los europeos realmente no tienen un papel en esto, salvo intervenir de manera poco útil desde la barrera, me temo. Así que, en cierto modo, afortunadamente, son los estadounidenses
Y en Europa deberíamos avergonzarnos de no gestionar esta situación nosotros mismos, de que sean los estadounidenses quienes lo hagan. Pero los estadounidenses en realidad se ven obligados, normalmente no son los europeos. Los estadounidenses están más implicados que los europeos en llevar esto hasta una conclusión del conflicto. Y dependemos de los estadounidenses para nuestro futuro, lo cual, si lo piensas, es una situación preocupante en sí misma, pero al menos a corto plazo, puede que la guerra termine. Es difícil comparar esto con Minsk II. Tienes toda la razón al decir que Poroshenko y Zelensky no tenían el espacio político interno para implementarlo. Y sin duda, los estadounidenses y los británicos les animaron activamente a no aplicar el acuerdo de Minsk II, pero aún así culparon a Rusia a través de sanciones eternas y todo lo demás. Sin embargo, sigo pensando que Merkel y Hollande han sido un poco deshonestos al reinterpretar la historia. Creo que en su momento estaban realmente comprometidos con este proceso, pero fueron completamente socavados por los estadounidenses y los británicos. Ahora la dinámica ha cambiado por completo, y los alemanes y los franceses ya no lideran este proceso. Ahora son los estadounidenses. Los europeos expresan muchas preocupaciones ahora que sienten que se están quedando atrás, que esta es una negociación que se está llevando a cabo por encima de ellos entre Washington y Moscú. Pero, como mencioné antes, aún así no levantan el teléfono. Y parece haber una aversión a llamar a Moscú, como si de alguna manera esto fuera a amenazar todo el aislamiento de Rusia, si es que eso todavía existe. Pero, ¿cómo puedes explicarnos esto de nuevo, Asim? Como diplomático británico, ¿por qué? Si están tan preocupados por quedarse atrás, ¿por qué siguen sin querer hablar con los rusos? E incluso, las iniciativas que se están proponiendo, como dijiste, este alto el fuego, parecen simplemente teatro para conseguir que los estadounidenses apoyen más sanciones y para retratar a los rusos como si no quisieran la paz. Entonces, ¿cómo entiendes esto? De nuevo, existe la preocupación genuina de quedarse atrás, pero aún así, hablar con el oponente parece estar fuera de cuestión. La única salida de cualquier conflicto sin una victoria militar total es a través del diálogo entre las dos partes, y esas son Ucrania y Rusia. Ha sido, sin duda, un enfoque explícito de la política exterior británica desde 2014, no entablar un diálogo directo con Rusia. Que dialogar con Rusia, de algún modo, recompensaría a Rusia por su comportamiento. Teníamos esta forma un tanto extraña, casi infantil, de analizar las transacciones con los rusos. Como éramos colectivamente, en teoría, más grandes que Rusia, Rusia era como un niño malcriado, y no hablaríamos con Rusia hasta que cambiara su actitud. Ahora, claramente, 11 años después, ese enfoque ha fracasado, pero no hemos cambiado. Seguimos creyendo que no podemos hablar con Rusia y de alguna manera lograr la paz en Ucrania, cuando es evidente que no podemos hacerlo. No tenemos los medios económicos ni militares para ello. No podemos derrotarles. La única salida es el diálogo. Quejarse de que no tenemos ningún papel en las negociaciones, mientras al mismo tiempo nos negamos a hablar con Rusia, es claramente absurdo. Por eso, el presidente Trump nos ha dejado en evidencia. Ha llegado como el nuevo en la escena, aunque no es nuevo. Obviamente ya estuvo antes, entre 2017 y principios de 2021. Pero él puede, como rostro renovado, cambiar totalmente la dirección de la política. Y lo ha hecho. Y nosotros nos quedamos, ya sabes, como a la deriva, en aguas turbulentas, intentando no ahogarnos. También quería preguntarte sobre la posición rusa, porque obviamente están partiendo de una posición muy fuerte, así que pueden ser bastante exigentes. Por supuesto, creo que la cuestión de la neutralidad y al menos el territorio que controlan están fuera de negociación. Pero si existe la posibilidad de que surja una paz real en la que obtengan algo a cambio, como el reconocimiento o el fin del expansionismo de la OTAN, ¿qué crees que están dispuestos a conceder los rusos?
¿Crees que estarían dispuestos a limitar algunas de sus demandas territoriales, dado que en realidad no controlan todos los territorios que reclaman? ¿Están dispuestos a, no sé, renunciar a algunas de las exigencias de que Ucrania debe ser desmilitarizada? Quiero decir, ¿dónde está el margen de maniobra aquí? Porque en algún momento deben haber calculado una disposición a ceder algo. Sí, quiero decir, antes de llegar a la situación en la que estamos hoy, cuando los avances parecían posibles, hace 3 semanas, cuando Trump realmente impulsaba las negociaciones, hubo sugerencias por parte de Rusia de que estarían dispuestos a no reclamar el resto del territorio en los 4 oblasts que han reivindicado y simplemente aceptar la línea de control de facto de cara al futuro. Así que eso fue una señal de que Rusia había reconocido que en realidad es mucho mejor llegar a un acuerdo que seguir manteniendo posiciones maximalistas. Y en cualquier negociación, siempre se empieza con una postura probablemente optimista y se termina en un punto con el que se puede convivir, ¿verdad? Quiero decir, así es como se desarrollan las negociaciones. Quiero decir, las cuestiones fundamentales son realmente la pertenencia a la OTAN y el tema del reconocimiento. Las otras cosas podrían cederlas. Se ha hablado sobre el posible uso de los activos rusos congelados como parte de la reconstrucción, tanto dentro de Ucrania como en aquellas partes de Ucrania que actualmente están ocupadas por el lado ruso. Rusia también ha insinuado cierta disposición a considerar eso, por ejemplo. Así que tengo la sensación de que, en realidad, Rusia está dispuesta a llegar a un punto intermedio en la cuestión de la desmilitarización. Incluso en el primer acuerdo de Estambul en 2022, se acordó que Ucrania podría tener un ejército, pero se establecieron ciertos límites en cuanto al tamaño del mismo. Creo que eran 80.000 soldados en ese momento, lo cual, por cierto, es más grande que el ejército británico. Solo para que conste. Sabes, eso puede ser diferente ahora. Quiero decir, Ucrania tiene ahora un ejército de aparentemente 1 millón de personas. Es decir, no puede permitirse mantener eso a largo plazo. Pero tiene que haber algunas discusiones sobre la configuración del ejército ucraniano. Claramente, la presencia de fuerzas militares extranjeras es otro gran escollo en torno a este tipo de coalición de los dispuestos. Ya sabes, los llamados efectivos. Pero en realidad, estamos entrando rápidamente en los detalles aquí. Y algunas de estas cuestiones se negociarán durante semanas y meses. Pero quiero decir, creo que los grandes temas, una vez estén alineados, la disposición territorial de la línea de control y la cuestión de la OTAN, eso podría llevar rápidamente a un alto el fuego, con un proceso a más largo plazo que aborde los temas más complicados y detallados en los próximos meses. Sí. Bueno, para mí, la parte vergonzosa de todo esto es que no ha habido diplomacia otra vez durante 3 años, que no nos hemos sentado a hablar. Deberíamos haber estado dialogando todo este tiempo. Así que aprecio cómo terminaba tu artículo, que incluso si se reúnen Putin y Zelensky, al menos ya sabes, al menos para iniciar negociaciones, simplemente al menos algo para empezar a hablar, porque esta idea de no recompensar al oponente hablando con él y poner condiciones para las conversaciones es sí, muy destructiva. Pero parece que hay algunos problemas. Por ejemplo, incluso si digamos Putin y Zelensky se reunieran, sería posible reunirse en Turquía. Puedo entender por qué el equipo negociador podría reunirse allí, pero que el presidente ruso vaya ahora a un país de la OTAN sería posible dado que Rusia ve a la OTAN como, bueno, el principal agresor en esto. De nuevo, este parece uno de los problemas cuando se organiza una reunión presidencial con 2 o 3 días de antelación. Sí, es complicado. Quiero decir, por ejemplo, Turquía no es signataria del Estatuto de Roma, de la CPI. Así que ese tema quedaría descartado. Erdogan se ha reunido con Putin desde que empezó la guerra. Se vieron en la cumbre BRICS de Kazán el año pasado. Desde ese punto de vista, creo que podrían establecerse acuerdos
que sean aceptables para la parte rusa. Pero, quiero decir, es como en 2 días se puede organizar una reunión presidencial tan rápido. Creo que sé por experiencia, tras haber trabajado con los rusos, que les gusta tener todos los detalles resueltos. Y cualquier visita presidencial, incluso una visita de un primer ministro, requiere mucha planificación detallada, hasta las tarjetas que utilizan, todo, absolutamente todo. Así que, si pueden organizarlo con tan poco tiempo, es cuestionable. Pero en fin, lo importante es que empiecen a hablar, ya sea que se reúnan el jueves o dentro de un mes para firmar algún acuerdo negociado entre funcionarios. Lo que necesitan es empezar a dialogar. Bueno, supongo que mi última pregunta es, ¿qué opinas de la oferta de Zelensky? ¿Es solo un truco publicitario o podría ser algo más? ¿De qué hablarían? Hemos hablado de la incapacidad de Putin, incluso para asistir, porque no pueden garantizar las medidas de seguridad, todas esas cosas. Pero si realmente lo hicieran, supongamos que Putin se sube a un avión, vuela a Estambul y retoma las conversaciones donde se abandonaron hace 3 años. ¿Qué se podría lograr realmente en una reunión así? Aparte de ser, supongo, casi una ceremonia para abrir negociaciones. ¿Se podría conseguir algo más? Tiendo a pensar que muchas de las cosas que hace Zelensky son maniobras publicitarias. Me preocupa que haya lanzado esta propuesta creyendo que Putin la rechazará, para así poder cancelar todo y culpar a Rusia. Creo que ese es un riesgo importante aquí. En realidad, no creo que puedan lograr mucho en la primera reunión, más allá de iniciar un proceso de paz y negociaciones. Incluso podrían acordar juntos un alto el fuego mientras se llevan a cabo esas negociaciones. Creo que eso podría ser algo positivo. No creo que Zelensky vaya a presentarse antes de que hayan comenzado las negociaciones y ceder inmediatamente sobre la OTAN, o ceder de inmediato en las cuestiones territoriales y el reconocimiento de facto. Simplemente no lo va a hacer. Quiero decir, nada en su comportamiento en los últimos años sugiere que vaya a hacerlo. Así que, lo mejor que esto podría lograr sería abrir negociaciones y acordar un alto el fuego mientras eso ocurre. Pero entonces te preguntas, bueno, ¿por qué no se reúnen cuando ya se han celebrado las negociaciones y hay un acuerdo listo para firmar? Pero por lo que yo veo, todo es una cuestión de juego de fuerzas. Quiero decir, espero que ambas partes acuerden un formato en el que las delegaciones puedan reunirse y dialogar, y empezar este proceso de diálogo que ya llega con mucho retraso, para poner fin a esta guerra, francamente innecesaria. Estoy de acuerdo con ese sentimiento. Sí, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un momento muy confuso para observar. 3 años sin hablar, y ahora los presidentes tienen que reunirse en 2 días. De lo contrario, son 11 años sin diálogo. Quiero decir, los británicos no han hablado con Rusia durante 11 años. Así que esto es solo la última manifestación de no hablar con Rusia, lo que nos ha llevado a este terrible lío en el que nos encontramos hoy. Estoy de acuerdo. Bueno, gracias de nuevo. Stasies Glenn. Yng Nghaerdydd Cymru, Diwedd.